El investigador bíblico presenta ¿Por qué fracasan los gobiernos? La Guía de Formación Cívica, página 51 de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, señala que el Estado es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. Por eso, la pregunta es, ¿la moralidad de esa comunidad de individuos influirá decisivamente en una adecuada postulación de normas que regulen la vida de dichos individuos? ¿Las normas impuestas por el Estado son representativas de los valores morales que tenga dicha comunidad? ¿Cuál es el punto de referencia que ocupa una comunidad para definir qué es bueno y qué es malo? En democracia, supuestamente son las mismas personas que eligen a sus representantes para que definan el marco regulatorio de convivencia en una comunidad que reside en un territorio específico. O dicho en otras palabras, en democracia, los ciudadanos comunes eligen a los políticos para que en su nombre y representación fijen las reglas de la casa. En esa misma democracia, los políticos que dependen del voto de las personas, aunque no estén convencidos de una u otra forma, hacen sentir en su legislación las normas sociales generalmente aceptadas, para no caer en contradicciones antipopulares. De allí la importancia de las normas sociales que se hacen sentir más allá de las leyes, pues el juicio colectivo muchas veces pesa más que el legal. La pregunta es, ¿qué clase de moralidad reflejan las normas sociales de un país o en un país? ¿Qué entienden aquellas personas acerca de lo que se define como bueno o malo? Bajo gobiernos autoritarios, dictatoriales o totalitarios, un grupo pequeño, pero con la fuerza bruta suficiente para imponerse sobre la mayoría, decide por ellos cuáles son las mejores reglas del juego para la casa y define los estándares de moralidad que a su juicio son los únicos verdaderos y aceptables. En todos los análisis políticos se examina el actuar de la clase dominante, pero no es muy frecuente que en paralelo se examine el nivel de moralidad de los gobernados, los ciudadanos de a pie, aquellos que para bien o para mal facilitarán o dificultarán el trabajo de un gobierno. Por ello, podemos afirmar que si la condición moral de un pueblo no es elevada, cualquier ideología política que se aplique sobre éste estará condenada al fracaso. En efecto, cuando la sociedad margina a Dios como su referente, los frutos de su proceder resultan amargos. Gálatas 6:7 dice, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Ahora, sin dar tanta importancia de que la privilegiada clase dominante es en gran medida corrupta e indolente con su pueblo, veremos por qué, además, los pueblos mismos contribuyen al fracaso, ya sea en el régimen comunista, socialista o capitalista. El comunismo pretende lograr bajo su régimen la formación de un hombre nuevo, un iluminado, un individuo superior, emancipado y desarrollado en todos sus aspectos, llámese moral y físico, como ese trabajador fornido, bien alimentado, no explotado, que satisface sus necesidades más allá de las básicas. Lo curioso es que el humanismo marxista, en su visión social e histórica, señala que el hombre es el resultado de la sociedad en la que vive, lo que explica en buena medida por qué en regímenes que no sean comunistas justifican a los delincuentes y a la gente perversa,
señalando que son así producto del maltrato que les da la propia sociedad en la que viven, olvidando que en realidad no toda la gente maltratada por el sistema opta por el mal camino. De hecho, existe mucha gente pobre que vive en paz y honradamente a pesar de sus precariedades, y hasta se dan situaciones en que hermanos consanguíneos criados en el mismo seno familiar toman caminos opuestos respecto al bien y al mal. En la Tierra nunca ha existido un gobierno comunista, ya que sus postulados han sido impracticables, entre ellos la no existencia del dinero y la no existencia del Estado. La ideología busca llegar a una realidad en la que cada persona aporta lo que puede, según sus propias capacidades respecto a bienes o servicios, entregándolos a una especie de gran almacén en donde todos ponen y tienen derecho a retirar la misma cuota sin que guarde relación con la magnitud de su aporte. Este concepto ya aplicado en mayor o menor medida en países socialistas como la ex Unión Soviética, la ex Alemania Oriental o Cuba, por ejemplo, ha generado el siguiente fenómeno. En esta tabla existen 4 hombres. Pedro, quien aprovechando el sistema obtuvo educación superior gratuita, la cual complementa con sus fuertes deseos de superación, altas capacidades y habilidades personales, junto a ello alas con instinto de volar y llegar lejos. Juan no ve la vida de la misma forma que Pedro, tampoco tiene las mismas habilidades y capacidades, no tiene un deseo competitivo, lo cual no lo hace necesariamente una mala persona, y probablemente hasta sea un poco más humano que Pedro. A pesar de ello, Juan comprende que debe entregar un aporte significativo al sistema, pero sin exigirse en demasía. Con Vivencio comienzan los grandes problemas, pues resulta ser una persona egoísta y astuta. Vivencio comprende rápidamente las reglas del juego y decide emplear la estrategia del mínimo esfuerzo para aprovecharse del sistema y de los demás. Fulgencio es sencillamente aquella persona que no puede aportar nada, pues no tiene otra opción, como en el caso de una persona inhabilitada mentalmente o de edad muy avanzada, impedida de efectuar un aporte por sus limitaciones propias de su edad, por lo cual merecidamente requieren una cuota de asistencia y compasión. El burócrata es el político en esencia, aquel dirigente del único partido permitido y existente. Recordemos que el comunismo es la dictadura del proletariado, pero los dictadores no son los proletarios, sino los burócratas, quienes viven de una forma distinta a su pueblo, del que alguna vez fueron partes. Son la nueva élite privilegiada y por tanto retiran del sistema una porción asegurada de la que deben participar en proporción distinta a los ciudadanos comunes. El primer año, Pedro produce 15.000, Juan 8.000 y Vivencio 1.000. Fulgencio no puede aportar, la vida lo dejó inhabilitado. Todos reciben 5.000, pero Pedro se siente estafado, pues recibe solo la tercera parte de lo que él produjo, en circunstancia que se esforzó mucho más que los demás. Juan se siente un poco desilusionado, pero no se complica mucho, pues a pesar de todo, hasta el momento las cosas son llevaderas. Vivencio está fascinado, recibió una cantidad demasiado elevada en proporción a su aporte. Vivencio siente que está en el paraíso. El burócrata no aporta al sistema productivo, solo gasta, pues su labor es pensar y vigilar. Al ver que el sistema no les permitirá ganar más para mejorar su calidad de vida, los más productivos cambian su estrategia
y deciden dedicar más tiempo para ellos mismos y sus familias por medio de producir menos. Por eso, el segundo año, Pedro produce 8.000, Juan 7.000 y Vivencio no baja su cuota, pues está en el paraíso. El problema es que en ese segundo año, Pedro y Juan ya no reciben 5.000, sino solo 3.500. El tercer año, Pedro se fuga, ya sea en una balsa o saltando el muro, y se marcha lejos a un sistema que sea más despiadado, pero que le permita crecer y cumplir sus sueños. Juan se resigna con los 500 pesos y Vivencio valora el hecho de que pueda vivir sin presiones, aunque sea en precariedad. Para el burócrata, el sistema funciona, ya que seguirá retirando sus 4.000 pesos, aunque el resto se muera de hambre. Aún en el caso de que gran parte de los burócratas sigan siendo corruptos e indolentes, si Pedro, Juan y Vivencio fueran cristianos, aplicarían lo escrito en Colosenses 3, 22 y 23, que los encomia a ser colaboradores de corazón con las autoridades, aunque ellas se comporten mal, si lo que se les pide no contradice la palabra de Dios, y en definitiva resulta más en beneficio que en perjuicio de los demás. Sí, si estos tres colaboraran de todo corazón, podría de alguna manera el sistema mejorar. Lo cierto es que, obviando la naturaleza humana, la ideología comunista no consideró que los vivencios siempre existirán bajo cualquier régimen humano y que los Pedro siempre querrán desplegar sus alas para emprender su propio vuelo. Los hombres iluminados que ellos quieren formar no llegan a hacerlo echando a Dios a un lado. Aún dentro del cristianismo, los consecuentes con la fe son una minoría muy pequeña. El socialismo es una transición o etapa preliminar al comunismo, por lo cual permite la propiedad privada, pero sin que genere grandes diferencias patrimoniales entre una persona y la otra, lo que desencanta a los Pedros del ejemplo anterior, que no desea que nadie les ponga límite a sus capacidades de desarrollo personal. También obligatoriamente pone todos los medios de producción en manos del Estado, generando un monopolio que impide la participación de otros oferentes, lo que genera mala calidad, poca variedad y escasez de productos. El sistema aplica la economía centralizada, en la cual el Estado decide: 1. ¿Qué producir? 2. ¿Cuánto producir? Y 3. Los niveles de precio de los bienes y servicios, sin que los consumidores tengan derecho a hacer valer sus gustos y preferencias. El comunismo de plano obliga a la gente a no creer en Dios, pues niega su existencia y ridiculiza y castiga a quienes insistan en ello. Pero tras 70 años de haber impuesto esa postura, al caer por sí sola la ex Unión Soviética, los templos religiosos se volvieron a llenar, lo que significa que nunca pudieron quitar a Dios del corazón del pueblo. El socialismo, especialmente en regímenes democráticos, emplea una estrategia más efectiva para sus propósitos, a saber, la secularización de la sociedad. Este video no se concentra tanto en la clase política o clase dominante que se aprovecha de la ingenua masa, sino precisamente en cómo los gobernados o los dominados contribuyen al fracaso de cualquier ideología política. Y en este sentido, el sometimiento de las masas a la secularización logra el objetivo socialista de que ellas olviden y después repudien a la enseñanza y valores del cristianismo. Pero no solo eso, sino que las masas bajo este régimen se han dejado adoctrinar por medio de aceptar la ideología que ya no niega la existencia de Dios, sino que la difama, acusándolo de genocida, misógino, homofóbico, restrictivo. Por ello, la Biblia en Apocalipsis 13:5
llama a este tipo de gobiernos blasfemos, esto es, que hablan injuriosamente contra Dios o contra las cosas sagradas. Por lo tanto, a un pueblo que le gustan las blasfemias no le irá bien. Isaías 5:20 dice: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! En efecto, el aplaudir, incentivar y practicar conductas que la Biblia desaprueba ha puesto a esos hombres en contra de Dios, y las consecuencias del sometimiento a tal proceder han sido nefastas para la sociedad que perece por el derrumbe moral que se propaga como cáncer en todos los estratos de la sociedad. En el capitalismo, los medios de producción se encuentran en manos de privados. La asignación de recursos es a través del mecanismo de mercado, siendo un sistema individualista y competitivo. El capitalismo es la antítesis del colectivismo. De hecho, el capitalismo es una expresión de individualismo puro en el que no importa el semejante, un sistema que entrega a los más exitosos un falso sentido de superioridad respecto a sus congéneres. El capitalismo es el caldo de cultivo para la avaricia, condición que permite desentenderse de la miseria y el sufrimiento ajeno, de los fulgencios, no de los que tienen las buenas manos para trabajar, sino especialmente de los fulgencios, sin ningún sentimiento de culpa ni intento de rehabilitar, educar y ayudar a los más desvalidos, especialmente aquellos que están dispuestos a hacer un real aporte a la sociedad. Aunque por definición el capitalismo no es una doctrina que se promulgue como atea, igualmente termina oponiéndose a Dios, porque facilita la degradación moral de forma transversal a través del libertinaje. En democracia, los pueblos critican y repudian a los políticos y hombres de negocios que evaden impuestos, pero mucha de la gente común se siente con el derecho de hacerlo y de no respetar las normas legales por el solo hecho de pertenecer a una clase menos privilegiada. Otros individuos de la gente común han llegado a conductas más extremas, llenando la tierra de violencia, delincuencia, miedo e inseguridad. En muchas instituciones del mundo privado y estatal existen trabajadores deshonestos que no sienten remordimiento por hurtar las cosas de su empleador, desempeñar sus labores de malas ganas o de manera ineficiente, inadecuada, mentir con falsas licencias médicas, impuntualidad, etcétera, etcétera. Muchos impíamente se justifican diciendo: si los de arriba lo hacen, ¿por qué yo no? Efectivamente, la perversión de mucha gente de arriba, el centro y de abajo terminan por colapsar las ideologías. Apropiadamente la segunda Timoteo 3, 1 al 5 tilda a los hombres modernos como ególatras, avaros, blasfemos, ojo, blasfemos, desobedientes a los padres, sin afecto natural, implacables, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, amadores de deleites, de placeres. Nunca habrá paz sobre la tierra mientras tanto vivan en ellas ladrones, avaros, pedófilos, asesinos, perezosos, viciosos, mentirosos, engañadores, estafadores, egoístas, ególatras, desobedientes, esclavos de placeres dañinos, maldicientes, groseros, violentos, orgullosos. Y estas nefastas características no son exclusivas de una clase social en particular, sino de todas. Por eso, cuando algunos pobladores llegan al poder, fácilmente caen en malas prácticas, no porque los corrompan, sino porque su corazón ya era corrupto y solo se necesitaba una oportunidad para poder demostrarlo. Nunca podrá existir una sociedad perfecta mientras tanto vivan en ella personas independientes, altivas, que no estén dispuestas a someterse incondicionalmente a las normas morales de Dios, las cuales
son para nuestro propio beneficio. Prepárese, que viene en camino un gobierno en que los elegidos no serán los gobernantes, sino los gobernados. Daniel 2:44 dice: y en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Bueno, queridos auditores de Radio Chacabuco, después de haber visto este excelente video explicativo, estamos aquí con nuestro querido y amado profesor, como le digo yo, para hablar un poco más, desarrollar esta información que acabamos de adquirir. Querido profe, con respecto a lo que acabamos de ver, esta gran secuencia de cómo los gobiernos sufren siempre de alguna u otra forma el malestar de la gente que no se siente identificada. Yendo a este punto, profesor, ¿usted qué dice con respecto a la gente que dice que el común de la gente contribuye al fracaso de los gobiernos? ¿Por qué esta gente común y corriente contribuye de alguna otra forma al fracaso de los gobiernos? ¿Qué hay ahí, profesor? ¿Cómo es el tema? Bueno, lo que sucede en realidad es que es mucho más fácil, como dice el dicho bíblico, mirar la paja en el ojo ajeno. Entonces, claro, no es que yo esté justificando el actuar de los políticos en general, indistintamente de qué ideología sean ellos, pero claro, a la gente le resulta fácil fijarse solo en el actuar de ellos, pero no fijarse en el actuar que tiene cada uno como gobernado. Entonces, en ese sentido, podemos decir que no han sido solo los políticos que han contribuido al fracaso de los gobiernos, sino también quienes eligen a esos políticos. Y no porque ellos los eligen solamente, sino por el actuar que tienen las personas, el ciudadano común, ese ciudadano de a pie. Por ejemplo, me puedo remitir a cosas bastante sencillas. Por ejemplo, yo cuando iba al trabajo, y esto es una experiencia práctica, tenía que necesariamente todos los días a la misma hora atravesar la calle. Estamos hablando aquí en Santiago, en una avenida de alta circulación. Y todos los días, durante años, cuando el semáforo marcaba rojo, pasaban 2 o 3 autos en rojo y a alta velocidad. Yo después me detuve y empecé intencionalmente a quedarme en unos 2 o 3 cambios de semáforo. Y en todos pasaban personas a alta velocidad, aprovechando lo último que quedaba del verde, pero en definitiva, a sabiendas de que estaba en rojo, ni siquiera con amarillo, pasaban. Y yo te podría preguntar, ¿esas personas eran de un partido político o tenían una ideología? Yo creo que da lo mismo. Tendrían una conducta errada. El tema no era cuál era su pensamiento, porque estoy más que seguro que había gente de diverso pensamiento político, pero todos tenían un común, que en beneficio personal se pasaban el semáforo y no les importaba de que pudieran quitarle la vida a otras personas. De hecho, estuve viendo algunas estadísticas y la muerte de peatones es más alta de lo que la gente cree. ¿A qué se debe esto? A que los gobernados, no necesariamente la clase dominante, toman conductas que atentan contra el prójimo. Otro ejemplo, en la práctica personal, no lo leí en un libro. Yo también iba a un almacén, la gente se queja muchas veces. Queremos que el Estado nos dé esto, queremos que el Estado nos dé aquello, que el Estado se haga responsable. Bueno, el Estado en realidad no es nada más que la caja recaudadora de los impuestos que todos pagamos. Entonces, si la gente quiere que el Estado se haga cargo, el ciudadano común debería esforzarse también por cumplir. Y me tocó muchas veces, en muchos lugares donde yo iba, donde un poblador, estamos hablando de un almacenero, no estamos hablando de un gran empresario. Entonces, me entregaban el producto, yo pagaba, y cuando yo me retiraba, me devolvía intencionalmente y le decía, ¿y mi boleta? Entonces, me tocó ver 2 tipos de conductas de estas personas que siendo pobladores tenían una conducta inconsecuente. Entonces,
los que tenían un poco más de conciencia me decían, sí, perdón, de inmediato le hago su boleta. En ese tiempo que todavía no era electrónica, sacaban el talonario y me la hacían rápidamente. Pero aquí viene lo más increíble. Habían algunos almaceneros desenfadados, me decían, ¿y usted, jefe, para qué quiere boleta? ¿Y para qué la necesita boleta, oiga, que me la está pidiendo? Entonces, en realidad, este pudiera ser un caso aislado, pero multiplicado por miles de personas, de alguna manera causa un perjuicio al Estado y de esa forma al resto de las personas que necesitan de esa contribución. Sin querer decir que hay muchos almaceneros, porque la corrupción no es total, muchos que responsablemente hacen su boleta. Pero aquí tenemos otro ejemplo. Otro ejemplo al cual yo me pudiera remitir es el clásico ejemplo de las licencias médicas. También no me estoy remitiendo a las familias más poderosas de este país, sino al ciudadano común. Y a mí me ha tocado ver a muchos amigos, entre comillas, que me dicen, mira, yo tengo tal compromiso, yo voy a estar ahí, por último, si no me dan permiso, tiro una licencia. Entonces, lo que no se da cuenta la gente es que con eso estamos perjudicando al otro ciudadano común que realmente se enferma, porque los sistemas se han vuelto burocráticos por la desconfianza, ya que estas instituciones, ojo, no solamente en nuestro país las ISAPRES que son privadas, sino también FONASA, en el cual están prácticamente la mayoría de los ciudadanos comunes, ¿verdad? Cuando a las personas tiran licencias médicas falsas, le colocan el trámite cuesta arriba a los que realmente están enfermos, porque el sistema que desconfía, que sabe que hay una cantidad de falsedad dentro de las licencias médicas, demora, retiene y trata injustamente al que realmente está enfermo. Entonces, si nosotros fuéramos un poco más preocupados con nuestros pares, los que están a nuestro mismo nivel social, estos trabajadores los que somos comunes, que si no trabajamos, a los 2 meses colapsamos. Estamos obligados a ir todos los días al trabajo para llegar y parar la olla a fin de mes o poder pagar nuestras cuentas. Bueno, esa gente que son como nosotros y que tiran licencias, si yo tiro una licencia médica falsa, me preocupo de saber que estoy perjudicando a mucha gente que de verdad la vida lo ha golpeado con una enfermedad crónica, una enfermedad terrible, un accidente y no puede cobrar su licencia por culpa de la gente que la usa mal. Otro ejemplo, por ejemplo, el alcohol, la droga, la promiscuidad. Mucho se dice que el Estado no se hace cargo de los pequeños, se puede hablar del Sename, ok, perfecto, da lo mismo que gobierno esté en el poder, de izquierda, de derecha o de centro. Pero el tema es, ¿qué ocurre? ¿O qué podríamos decir de que los niños, acaso los niños abandonados no tienen incidencia en esa problemática, el alcohol, la droga y la promiscuidad? Porque la mayoría de los niños que son abandonados es porque sus padres son alcohólicos, es porque sus padres son promiscuos o porque sus padres sencillamente son drogadictos. Entonces, claro, alguien puede decir, oye, no, pero es que esa gente es víctima. Bueno, el video ya lo explicó. Pero si toda la gente tuviera conciencia, lógicamente, los que somos gobernados podríamos contribuir mucho a que los sistemas no colapsen y hacerle más fácil la pega al gobierno, no importando si este es de izquierda, de derecha, de centro o cualquier gobierno. Perfecto, profesor, me queda muy claro. Y aquí esta expresión que uno dice que, la siguiente expresión dice, viene en camino un gobierno en que los elegidos no serán los gobernantes, sino los gobernados. Aquí estamos entrando en esa materia, profesor. Bueno, aquí sí entro en una particularidad, ¿verdad? De gente muy escasa, dentro de los que me incluyo, es que, bueno, sí, es verdad, la mayoría piensa que los gobiernos ya prácticamente han fracasado. A esta altura hemos probado todo tipo de gobierno, hemos probado democracia, hemos probado dictadura, hemos probado distintos tipos de regímenes y en realidad todos de alguna u otra forma han fracasado. Entonces muchas veces nosotros nos preguntamos por qué fracasan y aquí viene la gran respuesta a este video precisamente. ¿Por qué fracasan los gobiernos? Por las malas prácticas y actitudes de los gobernantes, la clase que está arriba, en la cúpula, y los que estamos abajo de ellos, los gobernados. Entre ambos hemos hecho una sinergia negativa, que en ese 2 más 2 va a dar 3.
2 más 2 va a dar 1. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en esta dualidad de gobernantes-gobernados existen unos gobernantes que van a ser, no son corruptos, son totalmente intachables, y el gran gobernante, en este caso, para este grupo particular, se dice que es aquel que Dios le dijo en el Salmo 110. En el Salmo 110:1 le dijo: siéntate a mi diestra hasta que te entregue a tu enemigo bajo tus pies, porque sobre ellos vas a sojuzgar, sobre ellos vas a gobernar. Y esa persona no va a ser elegida por votación, esa persona la va a colocar Dios. Entonces, cuando tú ves que los políticos normalmente cometen fraude, se aprovechan de la gente, usan sus cargos para beneficio personal, bueno, aquí estamos hablando de un gobernante que quiere tanto a los gobernados, es el único gobernante que ama a sus gobernados, que entregó la vida por ellos. Entonces, ¿qué duda vamos a tener que él no busca beneficio personal? Al revés, él se entregó. Pero aquí viene la respuesta. ¿Y qué pasa con los gobernados? Aquí no van a ser los gobernados, van a ser los que van a ser escogidos. A diferencia de hoy, que los gobernados escogemos a los gobernantes en democracia, aquí es al revés. El gobernante va a escoger quiénes van a ser los súbditos de su gobierno. Entonces, ahí estábamos hablando de Daniel 2:44, de ese reino. ¿Y a qué tipo de personas va a escoger Dios? Más que todo, no va a escoger a personas religiosas. Personas que digan: yo tengo un dogma correcto, yo tengo la doctrina correcta, yo soy limpio, sino que va a escoger a personas que sean capaces de someterse a las normas morales que Dios imponga. Entonces, cuando exista bajo este reino personas que no necesiten un policía, ¿verdad? Estoy hablando figurativamente, para no pasarse un semáforo. No van a existir los tribunales de justicia, porque no va a haber injusticia entre los hombres. No van a existir la policía, porque nadie va a robar. Los ejércitos tampoco. No van a existir los ejércitos. De hecho, ya que tú no mencionas el tema, ¿verdad? Si mal no recuerdo, hay un texto de Isaías que dice, me parece que es el mismo texto que tienen en la ONU. Debería ser Isaías 2:4. En que dice que esa clase de gente que Dios escoja como sus gobernados van a batir sus espadas en araos. Entonces, la gente ya no va a saber más de guerra, porque no va a haber gente belicosa entre medio. Claro. Eso. Impresionante, profe, todo esto que estamos viendo, no solo a nivel local acá en Chile, donde vivimos nosotros, sino que a nivel global. La gente no está conforme con su gobierno. No se siente, si bien participan de las votaciones, finalmente se sienten estafados después de un tiempo cuando están en el poder. ¿Será que el poder cega al ser humano? ¿El poder hace que el ser humano cambie? ¿O será que no tenemos una norma, una estructura, una norma física, un libro que nos diga: ¿saben qué? Este es el libro, así se gobierna. Esa es la forma de gobernar. ¿Existe algo que nos estamos olvidando como ser humano? Yo creo que nuevamente, Jorgito, diste en el clavo, porque una gran parte de los hombres, no importa que sea de bajo estrato, porque nosotros las malas cualidades acostumbramos a encajárselas solo a los de alto estrato. Sí. Aunque seamos de bajo estrato, los seres humanos llevamos un espíritu de dominación. Entonces, cuando vemos que podemos someter a otros, o que nuestra voluntad se puede imponer sobre otros, aunque sea por la fuerza, para muchas personas eso les genera un sentimiento interno de satisfacción, el sentimiento de superioridad. Aquí los tengo, bajo mi pie. Si yo muevo la mano, ellos se agachan. Entonces, la humanidad ha sufrido mucho por esa sed de dominación que tiene la mayoría de los hombres, de querer guiar a otros, poder influir sobre otros, y que mi voluntad se haga no importando la de los demás. Y eso ha sido nefasto, porque la sed de dominación impera en los de abajo. Me ha tocado ver a mucha gente conocida, mucha, que están en un bajo estrato y por X circunstancias de la vida, inclusive muchas veces por su buen desempeño, han llegado a niveles un poco superior,
y como decimos aquí en Chile, se le van los humos a la cabeza y se vuelven déspotas de un momento a otro, porque esa sed de dominación estaba allí y cuando tuvo la oportunidad la desató. Y eso es sumamente peligroso, ¿verdad? Esa sed de dominación. Lo mismo sucede con gente de arriba. Bueno, ellos tienen la facultad de poder hacer más daño con esa sed de dominación. Claro. Entonces, lamentablemente eso ha traído mucho sufrimiento a la humanidad. Bueno, profesor, vamos entonces a despedirnos, agradecer a la gente que nos estuvo escuchando y viendo el video. Por mi parte, Radio Chacabuco agradece siempre al profesor en esta investigación bíblica que siempre, todos los días martes, usted la puede escuchar. Profesor, lo dejo también para que se pida a sus queridos amigos y también, si escriben algo, usted por favor díganme cómo tienen que contactarse con nosotros. Sí, bueno, yo a propósito de este video tengo un solo mensaje. No importa que usted piense en tema político, no importa, lo importante es que usted moralmente no se deje contaminar. Usted actúe pacíficamente, estén bien con toda clase de hombres, aunque no piensen igual que ustedes, porque el diablo en estos tiempos está haciendo parte de su redil a gente de todos los lados. Olvídese que en un sector de la humanidad están los buenos y en otro sector están los malos. Ello no va a ocurrir hasta que llegue el tiempo de la cosecha. Gracias.